Ok, perdón, me acaban de decir aquí que tenía el micrófono apagado. Sí, les presento a nuestra ponente del día de hoy, la maestra Ana Viviana Solís. Es una especialista en Derecho Fiscal, colaboradora de aquí en la universidad con nosotros hace varios años y con una amplia trayectoria profesional. Brevemente les comento quién es ella. Licenciada en Derecho por la Universidad de Guadalajara, maestro en Derecho Fiscal e Impuestos y con una maestría también en Administración Pública por el Instituto de Administración Pública del Estado de Jalisco. Cuenta con más de 20 años de una sólida experiencia en el ámbito del derecho fiscal y administrativo, consolidando una trayectoria profesional caracterizada por el compromiso, por la excelencia, la innovación y la actualización constante en un entorno jurídico en permanente transformación. Actualmente se desempeña en el Servicio Estatal Tributario de Jalisco, en la Dirección General de Fiscalización, como jefa del Departamento del Gabinete Estatal, donde participa activamente en procesos estratégicos vinculados al cumplimiento fiscal y la gestión administrativa. A lo largo de su trayectoria profesional, ha formado parte de diversas instituciones públicas de gran relevancia, como el Servicio de Administración Tributaria, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco. Experiencias que fortalecieron su formación técnica y su visión institucional, así como su capacidad de análisis en materia tributaria y administrativa. Desde 2015 a la fecha, se desempeña como catedrática en la Universidad de Especialidades, impartiendo asignaturas en las licenciaturas de Derecho, Administración de Empresas y Negocios Internacionales. Su labor académica le ha permitido contribuir a la formación de futuros profesionales, fortalecer habilidades pedagógicas y promover un pensamiento crítico y la aplicación práctica del conocimiento jurídico. En esta clase máster, la maestra Solís Medina compartirá su experiencia y su perspectiva especializada, ofreciéndonos herramientas clave y reflexiones actuales que fortalecerán la comprensión y aplicación del derecho fiscal para todos nosotros. Muchas gracias, maestra. Bienvenida. Todo suyo. Muchas gracias por la invitación. Bueno, buenas tardes a todos. Un gusto estar aquí con ustedes compartiendo el día de hoy una plática amena, una charla constructiva y sobre todo de gran interés para cada uno de nosotros. Les voy a hablar sobre los medios de defensa en materia fiscal y voy a compartir la material que les traje para que sigamos con la dinámica de la clase. ¿La quiere hacer como presentación? Sí, la quiero poner aquí para que se vea completa. Okay. Bueno, como les comentaba, el día de hoy vamos a hablar sobre los medios de defensa en materia fiscal. Para empezar, ¿qué son los medios de defensa en materia fiscal? Bueno, como cada uno de ustedes saben que los medios de defensa son a través o procedimientos a través de los cuales las partes y los demás sujetos legitimados controvierten la validez o legalidad de los actos procesales. ¿De quién? Pues de las autoridades. Autoridades administrativas, autoridades en materia fiscal, que es materia federal, y sobre todo se busca con estos medios solicitar una resolución que anule, revoque o modifique ese acto impugnado que obviamente es emitido por una autoridad. También los medios de defensa pues son los instrumentos jurídicos con que cuentan todos los gobernados y sirven sustancialmente para tener la defensa de nuestros derechos ante una autoridad que comete un acto, pues vaya la redundancia, ilegal o un acto de autoridad. Ok.
De acuerdo a nuestra Constitución Política, en el artículo 16 constitucional, señala en su primer párrafo que nadie puede ser molestado en su persona, en su familia, domicilio, papeles o posesiones. Solamente puede ser a través de un mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal de procedimiento. Como cada uno de ustedes sabe, este es uno de nuestros derechos fundamentales, que gozamos de esta garantía de que si no es un acto emitido de autoridad cubriendo estos elementos, pues es un acto ilegal. Y al ser un acto ilegal, procede un mecanismo de defensa, un medio de defensa. Es de ahí la procedencia de la legalidad de todo acto que tiene que cubrir con la satisfacción de los requisitos del artículo 16 constitucional. De igual manera, tiene la autoridad esa obligación de citar con precisión cada uno de los elementos establecidos en el artículo en comento. ¿Cuál es la base? ¿Qué es fundar? Bueno, fundar, vámonos a la raíz de qué es fundar, que es lo que señala el artículo 16 constitucional, es citar con precisión los artículos, leyes, reglamentos y normas aplicables que sustentan los actos y resoluciones, garantizando el principio de legalidad del artículo 16 constitucional. De igual manera, tenemos que con la fundamentación tenemos base legal, seguridad jurídica y formalidad. Al señalar una base legal es que debe de implicar o debe de indicar los fundamentos jurídicos que den potestad a la autoridad para actuar. La seguridad jurídica es que nos debe dar esa certeza que no es un acto arbitrario, sino que está basado en la ley. Y la formalidad, pues que se tiene que señalar artículo, fracción, inciso, subinciso, dando esa formalidad y satisfaciendo los requisitos de la fundamentación. Ahora vamos al otro rubro de qué es motivación. Bueno, la motivación debe de exponer la autoridad de manera clara, específica, exponer esas razones a los particulares, causas inmediatas y circunstancias especiales que llevaron o dieron origen a emitir este acto o resolución, demostrando con ello la adecuación entre hechos y las normas aplicables. Por eso nuestro artículo 16 constitucional señala que todo acto de autoridad tiene que estar fundado y motivado. Es un binomio que tenemos entre la fundamentación y la motivación. Uno no puede existir sin el otro. Todos van de la mano. En la motivación se tiene que señalar el por qué. No nada más basta con citar las leyes. Se tiene que explicar el por qué, el para qué, el cómo, las circunstancias especiales que tiene la autoridad y debe detallarlas. ¿Para qué? Las tiene que detallar, chicos, en pro de una debida circunstanciación. Es señalar esos hechos concretos del caso. El razonamiento lógico es existir una relación lógica y directa entre los motivos aducidos y las normas aplicables. Eso es una debida motivación. No sé si recuerda cada uno de ustedes que para una debida motivación tiene que ver las circunstancias de modo, tiempo y lugar. Si no existieran estos tres elementos, no tenemos una debida circunstanciación y una motivación suficiente y debida en un acto de autoridad. Entonces, como les comentaba, la fundamentación y motivación es un binomio que tiene que estar la ley aplicable y la motivación, cómo se encajan estos hechos en la ley, cómo los está encuadrando la autoridad al momento de fundar y motivar su resolución que está emitiendo. Ahora bien, ¿cómo hacemos nosotros valer nuestros derechos? Bueno, para eso existe nuestro derecho fundamental contemplado en el artículo 8 constitucional, que señala que es nuestro derecho de petición. Y tiene que reunir ciertos requisitos el derecho de petición. Tiene que ser por escrito, de manera pacífica y respetuosa. Asimismo, a toda petición debe recaer un acuerdo escrito por la autoridad a quien se haya dirigido y la cual tiene la obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario.
Si vamos entonces a la raíz de qué es un breve término, porque no lo vamos a encontrar como tal en una ley aplicable, tenemos que señalar que breve término, bueno, para empezar, ¿quién puede ejercer el derecho de petición? Pues cualquier persona física y jurídica. El interesado, se insiste, lo tiene que realizar de manera por escrito, pacífica, respetuosa y a la autoridad correspondiente, ¿ok? La autoridad tiene la facultad de contestar de manera afirmativa o negativa según el supuesto que se le esté solicitando o la petición que se esté realizando, y siempre tiene que estar apegada a derecho su respuesta. Aquí les estoy compartiendo unos criterios de la Suprema Corte de Justicia para definir tanto lo que es derecho de petición como lo que es breve término para la autoridad. Estos son los últimos que se han emitido. Entonces, para la autoridad, el breve término no lo vas a, como los comentaba, no lo van a encontrar así como tal en la ley, sino que señala, aquí dice en la letra, el supuesto A, la petición debe formularse de manera pacífica y respetuosa, dirigirse a una autoridad y recabarse la constancia de que fue entregada, además de que el peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. El supuesto B, la respuesta, la autoridad debe emitir un acuerdo en breve término. ¿Qué se entiende por este? Es el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla, que tiene que ser congruente con la petición, y la autoridad debe notificar el acuerdo recaído a la petición en forma personal acobardado en el domicilio que señaló para tales efectos. ¿Se fijan? Entonces, la Suprema Corte de Justicia define que breve término es el que se requiera para estudiar la petición acordada. Entonces, no especifica si son 10, 15 días, solamente señala que tiene que ser un breve término que la autoridad considere pertinente. Acá les estoy compartiendo otro criterio, de igual manera en relación al derecho de petición, el análisis del concepto breve término, y señala de igual manera que el breve término tiene que ser transcurrido de acuerdo a lo que considera la autoridad. No sé si ustedes dominan lo que es el silencio de la autoridad o el silencio administrativo. Lo que es el silencio de la autoridad o el silencio administrativo es aquel que se configura cuando una autoridad no produce contestación a una petición realizada a una autoridad. Entonces, el breve término ahí puede ser, de acuerdo al trámite que ustedes vayan a realizar, pueden ser 5 días, dependiendo de ese trámite, es el breve término que tiene la autoridad para contestar. 1 mes. En materia fiscal no puede excederse de 3 meses, porque entonces estaremos hablando de una negativa ficta, y al ser una negativa ficta, ¿qué sucede? Pues ya se eleva esta petición que realizamos a una resolución definitiva, y la cual trae aparejada la interposición de un medio de defensa. Es de ahí que tenemos que tener mucho cuidado con lo del breve término, y principalmente la autoridad que considera breve término para dar contestación a nuestra petición. Los medios de defensa de los que vamos a platicar el día de hoy son 3. Es el recurso de revocación. El recurso de revocación es un medio de defensa legal, no jurisdiccional, que tiene a su disposición el particular para impugnar ¿qué? Pues un acto de resolución que le afecte su interés jurídico ante la propia autoridad que lo emitió. El juicio contencioso administrativo es un medio de defensa jurisdiccional que se interpone ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y que interponen los particulares cuando se ven afectados por actos o resoluciones definitivas dictados por autoridades fiscales federales. De igual manera, tenemos que el juicio contencioso pues lo señala que la autoridad competente ante quien lo vamos a interponer es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y es el que resuelve las controversias. Y el recurso de revocación es ante la propia autoridad que emitió el acto. ¿Ok? El otro medio de defensa tenemos el amparo.
El amparo es un medio de defensa que disponemos todas las personas y se puede promover por persona física o moral a quien le afecta la norma o el acto. Y el juicio de amparo entonces tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que nos violenten nuestros derechos humanos reconocidos, obviamente, por nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tratados internacionales en los que México sea parte, por normas generales, actos o omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan, obviamente, pues nuestros derechos, ¿verdad? Y la soberanía de los estados. Ok. Los recursos. Todos estamos hablando de ya el recurso de revocación. El recurso de revocación, ¿ante quién lo vamos a interponer? Ante el SAT. ¿Cuánto es el plazo para interponerlo? 30 días hábiles una vez que se nos notifica la resolución o el acto emitido por la autoridad. De igual manera existe lo que es el recurso de inconformidad. El recurso de inconformidad se interpone ante el IMSS, ante el Infonavit. Son 15 días hábiles ante el IMSS y 30 días hábiles ante el Infonavit. El juicio contencioso lo interponemos ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y son estos tipos de juicios que se llevan en el tribunal. El sumario, su plazo para interponerlo son 30 días hábiles. El ordinario tradicional son 30 días hábiles. En línea son 30 días hábiles. Y el juicio de resolución exclusiva de fondo son 30 días hábiles. El amparo. En el amparo directo es ante los tribunales colegiados de circuito y son 15 días hábiles. El juicio de amparo indirecto es ante los juzgados de distrito y son 15 días hábiles también para su interposición. Tenemos también como medio de defensa un acuerdo conclusivo en materia fiscal. El acuerdo conclusivo se interpone en la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, PRODECON. Es un medio alternativo de solución anticipada de procedimientos de fiscalización. Este acuerdo conclusivo podemos aclarar las diferencias o desacuerdos que podamos tener con la autoridad fiscal federal sobre ingresos, deducciones o cualquier tema relacionado con el cumplimiento de obligaciones fiscales. Ojo, este acuerdo conclusivo no se puede presentar o solicitar si hay un medio de defensa previo, como un recurso o como un juicio, ¿ok? Por eso se le considera como medio alternativo de una solución anticipada. Para seguir hablando de nuestros medios de defensa, tenemos que tratar y hablar sobre qué requisitos va a tener todo acto de molestia. ¿Cuáles son los requisitos que debe de cumplir los mismos? Eso lo vamos a encontrar en nuestro artículo 38 del Código Fiscal de la Federación, que señala que todos los actos administrativos que se deben de notificar tienen que tener los siguientes requisitos. Uno es constar por escrito en documento impreso o digital. Número 2, tratándose de actos administrativos que consten en documentos digitales y deban ser notificados personalmente o por medio del buzón tributario. Deberán de transmitirse codificados a los destinatarios y señalar las autoridades que lo emite, señalar lugar y fecha de emisión. De igual manera, tiene que seguir fundado, motivado, expresar la resolución, objeto o propósito de que se trate, ostentar la firma del funcionario competente, ya sea digital o sea autógrafa, y señalar nombre o nombres de las personas a las que va dirigido. Cuando se ignora el nombre de la persona que va dirigido, tiene que permitirse tener los datos suficientes que permitan su identificación, como es en el caso de una persona jurídica o persona moral, que viene siendo lo mismo. Si no conocemos el nombre del representante legal, pues nada más se pone ser representante legal y el nombre de la razón social. De la persona física, forzosamente tiene que tener el nombre de esta. Ok. ¿Qué resoluciones podemos combatir de emitidas por el SAT? Son las determinantes de contribuciones emitidas, son las multas, negativas de saldos a favor,
cualquiera de carácter definitivo que causa agravio. Esos son hablando de resoluciones. ¿Qué actos son los que yo también puedo combatir en contra del SAT o emitidas por el SAT? Son requerimientos de pago, embargo, aseguramiento de bienes y embargo precautorio. Todo esto, lo que son resoluciones y actos, lo podemos combatir con los medios de defensa. Los que son emitidos por el Seguro Social, hablando de resoluciones, son impugnación de capitales constitutivos, impugnación de diferencias en la industria de la construcción, y actos son rectificación de la prima de riesgo de trabajo y su multa, multas del 40%, cancelación de cédulas de diferencia. Hablando del Infonavit, lo encontramos en el artículo 30 de la ley del Infonavit, son organismo fiscal autónomo, facultades de comprobación, aportaciones que son créditos fiscales y la determinación de crédito fiscal por omitir enterar esas amortizaciones de adeudos del trabajador que adquiere el crédito. Ok. Me fui desde las raíces antes de saber bien qué son los medios de defensa para que sepan ustedes y tengan un panorama más amplio de contra qué yo puedo imponer o impugnar esas resoluciones. En materia fiscal, los orígenes de las resoluciones son como los presento en este diagrama. Hablando de visitas de auditoría, revisión de dictamen, revisión de gabinete, procedimiento aduanero, procede lo que es la liquidación, luego consulta o devolución es una resolución negativa, procedimiento administrativo de ejecución es un acto que llega, obviamente, ¿de dónde llega? Pues es el acto ilegal de ejecución, ¿verdad? Y esa presunción de validez están reunidos en estos artículos, el 68 del Código Fiscal y el 42 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. ¿Qué me salió? ¿Sí lo puedo hacer? Aquí está. Sigo a darle la... para que se siga. Al otro lado, ¿no? Sí. Ahí. Gracias. Ok. Chicos, la presunción de validez. Todo acto de autoridad, es lo que luego a veces como autoridad fiscalizadoras, a veces tomamos esa premisa. Todo acto emitido por la autoridad se presume legal, ¿sí? Porque por simple hecho de haber sido emitido por una autoridad fiscal. Entonces, todo acto y resolución tiene ese beneficio, esa presunción de validez y se presumen legales. Ojo, siempre y cuando esta autoridad debe probar los hechos que motiven los actos o resoluciones cuando la persona afectada lo niega, que dice que él lo desconoce y por lo tanto, al ser una negativa lisa y llana, se convierte en una negativa que implica la afirmación de otro hecho. De acuerdo a la carga procesal o a la carga de la prueba contemplada en el Código Civil, de Código de Procedimientos Civiles, señala que todo acto que se niegue se traslada la carga de la prueba a la persona que se convierte en una afirmación. Entonces, si se fijan por la lógica jurídica, al estar el gobernado negando un acto, se convierte en una afirmación para la autoridad que él tiene que demostrar que su acto es emitido conforme a ley y que está fundado y motivado. Y el artículo 42 también señala lo mismo, que todo acto de autoridad o resolución se presumen legales. Seguimos con lo que son los orígenes de las resoluciones. Aquí lo señalo de igual manera, la liquidación o resolución negativa o acto ilegal de ejecución lo podemos combatir con un recurso de revocación SAT o un recurso de inconformidad IMSS, Infonavit, según la autoridad que lo emite. Una vez que se emite la resolución, procede, si no es favorable, se procede a interponer un juicio de nulidad.
Si el juicio de nulidad es también desfavorable, se interpone un amparo directo o una revisión ante la Suprema Corte de la Justicia, y si no, una revisión fiscal ante el Tribunal Colegiado de Circuito. También el amparo indirecto, la constitucionalidad de los juzgados de distrito, y es una revisión en Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vamos a hablar entonces ahora sí de manera específica del recurso de revocación. ¿Qué es un recurso de revocación? Pues para empezar es un medio de defensa. Un medio de defensa, un medio de impugnación, alcance de cualquier particular, pues que haya sido afectado su interés jurídico por un acto administrativo. ¿Ok? Este recurso es un recurso administrativo, se regula por el Código Fiscal de la Federación, se interpone ante la propia autoridad que emite la resolución y procede contra actos definitivos y contra actos de trámite. ¿Qué es un acto definitivo? Bueno, en materia fiscal son decisiones finales de la administración pública que resuelve el fondo de un asunto, creando, modificando o extinguiendo derechos u obligaciones y pone fin a un procedimiento administrativo. Esos son los actos administrativos definitivos y son optativos para que se interponga el recurso administrativo. ¿Ok? ¿Qué características tiene? Bueno, finalización del procedimiento, que pone término a la actuación administrativa, diferenciándose de los actos de trámite que solo impulsan el proceso. Esas son las características de un acto definitivo. Efecto jurídico directo. Generan un impacto directo sobre la situación jurídica de los administrados, personas físicas, personas morales. Causan estado. Se considera que causan estado en sede administrativa, lo que significa que agotan la vía administrativa dejando expedita la vía judicial. Impugnabilidad son los actos demandables, ya que deciden de manera concluyente sobre pretensión del interesado. ¿Y qué ejemplos podemos poner ahorita? Pues es una resolución de concesión, una negativa de una pensión, licencias de construcción, sanciones administrativas o resoluciones definitivas de un concurso público. También puede ser una negativa de una devolución de impuestos, que tengamos un saldo a favor. Se puede interponer un recurso de revocación. En este tipo de recursos de revocación proceden estos tres tipos de resoluciones: anular, revocar, reformar en caso de una ilegalidad. Las características del recurso de revocación, pues que se trata de un autocontrol de la legalidad de los actos quien los emite en ejercicio de sus funciones la autoridad administrativa. Es una instancia en sede administrativa. ¿Por qué? Porque quien conoce y resuelve es la autoridad que emitió el propio acto de molestia. Y también es una oportunidad para resolver las controversias fisco-contribuyente directamente, sin que intervenga un órgano jurisdiccional, como es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. En el artículo 120 nos señala que el recurso de revocación es optativo. ¿A qué nos referimos que es optativo? Que el interesado puede definir si quiere interponer recurso o se va directamente a un juicio contencioso administrativo. Tenemos estas opciones para que el contribuyente lo decida. La procedencia del recurso. Bueno, procede en contra de resoluciones definitivas que, aquí les muestro algunas, determinen contribuciones, accesorios o aprovechamientos, nieguen devoluciones procedentes, dicten autoridades aduaneras y cualquier resolución que cause agravio al particular, con excepción de las previstas en los artículos 33A, 36 y 74 del Código. Y procede contra actos de autoridad que exijan el pago de créditos fiscales extintos o inferiores al exigido, se dicten en el procedimiento administrativo de ejecución, afecten el interés jurídico de terceros y determinen el valor de bienes embargados. Consideraciones para resolver. La autoridad tiene dos tónicas, de forma y de fondo. La oportunidad de la presentación lo vamos a encontrar previsto en el artículo 121 del Código Fiscal, que señala que es dentro de los 30 días siguientes aquel en que se haya surtido efecto su notificación. Los requisitos del escrito viene establecido en el artículo 18 y 122 del Código Fiscal de la Federación, que nos establece qué requisitos deben de ser satisfechos, como son presentarse en vía digital, nombre y dirección que corresponde al RFC, correo electrónico,
Ojo, el recurso de revocación se presenta a través del buzón tributario, por eso es de manera digital, ya no, desde hace varios años ya no es de manera presencial, todo es en digital. La personalidad del promovente es con escritura pública si estamos hablando de una persona moral. Es una carta poder, pero tiene que ser notariada. Documento de la propia autoridad donde fue reconocida la personalidad, si es que viene de una negativa de devolución o de los actos que les estaba comentando. Constancia de inscripción y la viabilidad de la promoción se refiere a actos que se encuentran dentro de los supuestos establecidos en el artículo 117 del Código Fiscal de la Federación. Las consecuencias de incumplir con los requerimientos de forma, bueno, si lo presentas fuera de plazo, pues por ende es extemporáneo y es pérdida del derecho. Si los requerimientos de forma, hablando de los requisitos del escrito, por ejemplo, si no haces el capítulo de agravios, se decreta el desechamiento del recurso. Aquí no cabe un requerimiento previo para que lo subsanes. O sea, no viene el capítulo de agravios y es desechamiento por default. No señalamiento del acto en consecuencias de tiranía también por no presentar el recurso de revocación. No expresión de hechos, por ende se tiene la pérdida del derecho a señalar los hechos. Se te admite el recurso, pero no tienes ya la opción de señalar esos hechos. El no ofrecimiento de pruebas, pues se pierde el derecho a ofrecer las mismas. Ojo, en esto sí caben los requerimientos y si no los satisfaces en el tiempo que está establecido, pues ya se te tiene por consecuencia la pérdida del derecho de ofrecerlas. La personalidad del promovente, pues la omisión de acreditar su personalidad en consecuencia se tendrá el recurso por no presentado. La viabilidad de la promoción, pues es acto de resolución no impugnable mediante este recurso, por ende se decreta también pues el desechamiento del recurso, ¿sale? Los requisitos de fondo, pues como lo señalamos aquí, tienes que justificar todos uno de los elementos de la acción intentada. ¿Cuál es? Procedencia de la acción del recurso, procedencia de los agravios, procedencia de la legalidad. En el artículo 124 del Código Fiscal establece lo que son las causales de improcedencia, aquí las estamos manejando, que no afecten el interés jurídico del recurrente, que sean resoluciones dictadas del recurso administrativo o incumplimiento de sentencias, que haya sido impugnado ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que se hayan consentido, que sean conexos a otros que hayan sido impugnados por otros medios, si son revocados los actos por autoridad, que hayan sido dictados en procedencia de resolución de controversias y que sean resoluciones dictadas por autoridades extranjeras. También procedimientos de aclaración administrativa, revisión discrecional de resoluciones, resoluciones dictadas en condonación de multas. Causales que se van a hacer efectivas, las fianzas otorgadas en favor de terceros. El agravio, bueno, chicos, el agravio es parte fundamental de todo medio de defensa. El agravio como concepto como tal se los traje aquí. ¿Qué es un agravio? Pues constituye por la manifestación de los motivos de inconformidad en forma concreta. Y son esos argumentos jurídicos que tienen que ir entrelazados con las probanzas, con las pruebas del promovente para legitimar esa lesión de derecho que le aplicaron indebidamente la ley o que le dejaron de aplicar también, y la autoridad tiene la obligación de examinar todos y cada uno de estos agravios planteados por el recurrente. Si uno de los agravios es suficiente para desvirtuar esta legalidad del acto impugnado, entonces no es necesario el examen de los restantes. O sea, ustedes en el medio de defensa hacen valer 5, 10, y con uno solo que sea suficiente para que se advierta de que ese acto de autoridad es ilegal, no es necesario que la autoridad entre en el estudio de los demás agravios. La presunción de legalidad del acto impugnado, bueno, como lo señalábamos, que se presumen de legales, pero las autoridades tienen que probar estos hechos que motiven los actos de resoluciones cuando se afecten obviamente al gobernante. ¿Okay? Las consecuencias del recurso, en nuestro artículo 133 del Código Fiscal señala que puede ser desechado por improcedente, tenerlo por no interpuesto, sobreseerlo en su caso, o confirmar el acto impugnado, mandar reponer el procedimiento administrativo o que se emite una nueva resolución, dejar sin efectos el acto impugnado, modificar el acto impugnado o dictar uno nuevo que lo sustituya.
Y aquí tenemos lo que son las ventajas y desventajas de interponer un recurso de revocación. Una de las grandes ventajas, no se requiere entregar garantía. Una garantía que es que tú solicitas la suspensión de la autoridad para que no te vayan a embargar, o a tu cliente principalmente, entonces aquí no se requiere entregar una garantía. Que se pudiera ser una puede ser una fianza, un bien, puede ser una cuenta bancaria, o sea, no hay necesidad de entregar esa garantía. También tenemos lo que es la suspensión, existe hasta que se resuelva el recurso. Ante la negativa ficta o resolución desfavorable, procede el juicio de nulidad. Las pruebas pueden ser copias simples o el seguimiento lo puede hacer cualquier persona y no por un abogado, y también pues opera contratos de trámite. ¿Cuáles son las desventajas? Pues que lo resuelve la propia autoridad que emitió el acto. La parcialidad es notoria, opera la negativa ficta y solo opera la nulidad ante la falta de competencia. El siguiente medio de defensa es el juicio contencioso administrativo. El juicio contencioso administrativo es un medio de defensa que puede hacer valer el particular en contra de actos o resoluciones de las dependencias y organismos descentralizados de la Administración Pública Federal que le causen algún perjuicio en su esfera jurídica a una persona física, una persona moral. ¿Y cuál es la finalidad de un juicio contencioso administrativo? Es obtener esa nulidad de los actos y resoluciones de las autoridades fiscales o administrativas mediante una sentencia, ¿sí? Que se quede sin efectos el acto combatido y no continúe afectando la esfera jurídica del contribuyente. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa es la autoridad competente para resolver el juicio de nulidad, obviamente pues entre este mismo tribunal. Y el 18 de julio de 2016 pues se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se expidió la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, modificando la denominación del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para quedar como Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Nada más se quitó la palabra fiscal y nada más quedó justicia administrativa. Las partes que intervienen en un juicio contencioso administrativo, ¿quiénes son? Es demandante, es demandados, la autoridad que dicta la resolución impugnada y el particular a quien favorezca la resolución cuya modificación o nulidad pida la autoridad administrativa. El jefe de Servicio de Administración Tributaria, también corresponde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y el tercero que tenga un derecho incompatible con la pretensión del demandante. Estas son las partes que prevé nuestro artículo 3 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo como partes en el juicio contencioso. El tipo de presentación de las demandas. Bueno, tenemos lo que es el juicio vía tradicional, que se presenta en la oficialía de partes, en la sala regional competente, y lo tenemos en línea, que es por el sistema de justicia en línea, y el demandante deberá de manifestar su opción a presentar la demanda. Ojo, una vez que ustedes deciden si es de vía tradicional o en línea, ya no se puede cambiar, y hasta que se finalice el juicio con la sentencia, va a seguir en la misma tónica. El artículo 2 nos señala que el juicio contencioso procede contra resoluciones administrativas definitivas que establezca la ley orgánica. Las resoluciones administrativas definitivas, decretos y acuerdos de carácter general, reglamentos cuando sean autoaplicativos y actos administrativos. También el juicio es procedente entre otras de estas resoluciones definitivas de autoridades fiscales federales y organismos autónomos que determinen una obligación fiscal, se fije en cantidad líquida o de las bases para su liquidación. Cuando hablamos de que se fije en cantidad líquida, hablamos en cantidad, obviamente en moneda mexicana, y se establece ya el monto exacto que se tiene que pagar o que se le debe a la autoridad federal. A eso se le refiere en cantidad líquida. Que niegue la devolución de saldos a favor, que impongan multas por infracciones a normas administrativas federales, que causen un agravio fiscal distinto a las anteriores, dictadas por autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, que decidan un recurso administrativo contra resoluciones de los demás casos aquí señalados, que sean consideradas negativas fictas
y se consideren resoluciones definitivas aquellas que no admitan recurso administrativo o que la imposición de esta sea optativa. Los plazos para la presentación, bueno, son 30 días siguientes a aquel en que se haya surtido efecto la notificación de la resolución impugnada, haya iniciado su vigencia el decreto o acuerdo, acto o resolución administrativo de carácter general, impugnada cuando sea autoaplicativa y cuando surta efecto la notificación de la resolución de la sala o sección que, habiendo conocido la queja, decida que la misma es improcedente y debe tramitarse como juicio. También que las autoridades demanden la modificación o nulidad de una resolución favorable a un particular. Acaba de poner aquí. Pongo un esquema de cuáles son las causales de improcedencia. Obviamente, pues, el juicio contencioso administrativo. Eso lo encontramos en el artículo 8 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y son bastantes en las cuales se basa de manera legal el tribunal para, en dado caso, pues desechar la demanda, ¿ok? Y las causales de sobreseimiento lo encontramos en el artículo 9 y aquí señala una de ellas es desistimiento de la demanda cuando durante el juicio aparezca o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia por muerte del demandante, se deja sin efectos una resolución o acto impugnado siempre y cuando satisfaga la pretensión del demandante, el juicio queda sin materia, demás casos que por disposición legal hay impedimento para emitir resolución en cuanto al fondo. Aquí está un diagrama de qué es lo que tiene que contener nuestro escrito de demanda. Eso lo encontramos en el artículo 14 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Es nombre del demandante, domicilio fiscal, domicilio para ir a recibir notificaciones, correo electrónico, resolución impugnada, autoridad demandada, obviamente nombre y domicilio, hechos que motivan la demanda, las pruebas ofrecidas, conceptos de impugnación, tercero interesado, cantidades o actos cuyo cumplimiento demanda. Todos estos son los requisitos que debe de estar en su escrito de demanda. En la contestación de la demanda tenemos lo que son los incidentes de previo especial pronunciamiento, consideraciones que impidan se emita decisión en cuanto al fondo, referirse a cada uno de los hechos, argumentos y pruebas. Las etapas del juicio contencioso, pues también después de esto viene lo que son los alegatos. Los alegatos de cada una de las partes tratan de argumentar la justificación de sus respectivas posiciones y solidez de sus argumentaciones jurídicas. En la praxis están los alegatos por escrito o están los alegatos de oído, que es cuando vas a hablar con el secretario de estudio y cuenta del asunto o con el magistrado de la sala a platicar el asunto para ver su criterio, para ir definiendo cómo lo van a resolver y tengas un parámetro. Eso sería lo que salen a los alegatos. Lo que tenemos es cierre de instrucción. Es una vez vencido el plazo otorgado para los alegatos, con o sin ellos quedará cerrada la instrucción. La sentencia, bueno, el sentido de la sentencia son los siguientes: reconocer la validez del acto impugnado, declarar la nulidad del acto impugnado o declarar la nulidad para efectos de reponer el procedimiento o emitir una nueva resolución. Una vez que se dicta la sentencia, sigue lo que es la firmeza de la sentencia. Y esta se tiene que solicitar a la representación fiscal, se informe si tramitará el recurso de revisión fiscal o bien se interpuso el juicio de amparo por parte del contribuyente. Dentro de lo que es el juicio contencioso administrativo se prevén estos recursos. El recurso de reclamación, no lo vayan a confundir con el recurso de revocación. El recurso de reclamación se interpone durante el procedimiento de la demanda hasta antes de la sentencia y procede contra resoluciones que admitan, desechen o tengan por no presentar la demanda, decreten o nieguen el sobreseimiento del juicio antes del cierre de instrucción y se interpone ante la sala del tribunal que conoce del asunto dentro de los 10 días siguientes a partir de que surte efecto la notificación de que se trate. Tenemos también lo que es el recurso de revisión y este procede contra sentencias definitivas que emita el tribunal y se interpone ante un tribunal colegiado de circuito competente dentro de los 15 días siguientes a partir de que surte efecto la notificación respectiva. Aquí les hice unos diagramas para todo lo que estoy platicando de los recursos quede como más claro. Aquí están los plazos del recurso de revocación. Tenemos como número 1, pues si se fija la notificación de la resolución impugnada. Surte efectos al día siguiente.
¿Quién lo va a interponer? El contribuyente, y es la interposición del recurso. ¿Cuántos días tiene para interponerlo? 30 días. Después de que lo interpone, la autoridad puede requerir requerimiento de documentación a los que se refiere la fracción 3, y tiene 5 días de acuerdo al artículo 123 para satisfacer ese requerimiento. Después, el contribuyente, obviamente, después son 15 días para que anunciar que ofrecerá pruebas supervenientes. Las pruebas supervenientes, recuérdense que son aquellas que no tuvimos fácil acceso durante la presentación del recurso y las podemos presentar hasta antes de que se dicte la resolución final o una sentencia en un juicio y son admisibles, ¿ok? Siempre y cuando no vayan contrarias a derecho y a la moral. Después, ¿cuál es el plazo para que la autoridad resuelva el recurso de revocación? Son 3 meses. Ese es el plazo que establece el artículo 131 del Código Fiscal de la Federación. Ese es el plazo que tiene la autoridad para emitir una resolución y resolver este medio de defensa. Espero que con el diagrama les quede más claro de lo que venimos platicando. De igual manera, está este diagrama en lo que corresponde al juicio contencioso administrativo y es lo que venimos hablando ahorita. Si se fijan, aquí los puse por colores. La autoridad es azul, el contribuyente es un tono un poquito más verde, las partes y lo que es la acción del Tribunal Fiscal. Entonces, el Tribunal Federal, pues, si se fijan, el color azul, la autoridad notifica la resolución. ¿Quién es el que presenta la demanda? El contribuyente. ¿Quién es el que la admite? El tribunal. ¿Quién contesta la demanda? La autoridad. La ampliación de la demanda, bueno, sí es del contribuyente, debería ir en verde. La contestación a la ampliación es la autoridad y aquí les puse los días, ¿sí? Son 30 días para la presentación, 30 días para la contestación, 10 días para la ampliación. Se emplazan a las partes a formar alegatos, presentan alegatos, son 5 días para cierre de instrucción, 45 días para que se emita la sentencia. Cumplimiento de sentencia, si no hay cumplimiento, o sea, es un recurso de queja. Si hay cumplimiento de sentencia, pues ya es el fin del juicio. Un juicio ordinario anda tardando más o menos, de acuerdo a la ley, son 4 meses. En la praxis, pues no son 4 meses, puede tardar hasta 1 año, dependiendo de la carga de trabajo que tenga el tribunal o la sala competente. Ok. ¿Dan un espacio para preguntas o es de filo? Como usted quiera. ¿Cómo ustedes me digan? Si quiere dar un espacio para preguntas y dejamos el amparo. Un momento. Sí, claro. Muy bien, jóvenes. Este es el momento en que ustedes pueden hacer preguntas a nuestra ponente, quien amablemente atenderá a todo lo que ustedes tengan por cuestionarle. Pueden abrir sus micrófonos o pueden mandárnoslas por texto. Parece que no, nadie se anima a preguntar. ¿Cómo les ha parecido? ¿Les ha quedado claro lo que nos ha explicado la maestra Ana Viviana? Yo sé que el tiempo se nos fue rapidísimo, fue breve, incluso por aquí tenemos pendiente todavía un tema que es el juicio de amparo, pero la duración del webinar no nos da para poder trabajarlo con el esfuerzo que ella nos ha empeñado en todo esto. Los diagramas creo que al final resumen muy bien todo lo que ella nos ha platicado, toda esa experiencia plasmada ahí de una forma muy clara, muy concreta. Nos expresó conceptos, nos dio una valía importante a todo lo que es los medios de defensa.
y para los que estamos alejados un poquito de la materia fiscal, el aprendizaje fue muy importante. Le agradecemos mucho su presencia, su disposición. Gracias. Y ojalá podamos tenerla de nueva cuenta con nosotros próximamente. ¿Sí? Veo por ahí muchas corazoncitos y aplausos, creo que Que les gustó. les gustó, que les dejó un buen aprendizaje. Ok. Pues les agradezco mucho la invitación principalmente y gracias a todos, a la audiencia. Un gusto haber coincidido hoy con ustedes en la tarde de hoy. Gracias por todo, chicos. Espero pronto volvernos a ver con otros temas de interés general. Pienso que sí, el día que usted quiera, esta es su casa y será muy bien recibida. Muchas gracias. Sí, de verdad, le agradezco mucho toda su disposición. El tiempo fue rápido, la verdad, a mí se me fue rápido. ¿Sí? Tardé más en llegar. Si me permite, le entregamos un pequeño muchas reconocimiento gracias. de parte de la universidad Bien, chicos. por su participación, por su disposición, por su tiempo, por su saber. Muchas ¿Sí? gracias. Gracias a usted, Muchas maestra. Chicos, y con esto damos por terminado nuestro webinar del día de hoy, agradeciendo de nueva cuenta, que no me canso de repetírselo, la maestra, gracias por su disposición. No, muchas siempre gracias por la aquí, y invitación. como la he visto siempre en clase. Muchas Con todos los gracias. maestros. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Que tengan bonita tarde. Hasta luego, chicos. Hasta luego. Buenas tardes. Ya cierra, ¿verdad? Sí. Sí.